¿De qué se trata la educación infantil? ¿Qué es lo que los padres tienen que hacer para educar correctamente a sus hijos? Es una pregunta que constantemente nos hacen en los seminarios, porque todos los padres, a excepción de alguno que tenga algún tipo de enfermedad social o psicológica, todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y todos los padres han soñado con sus hijos y desean entregarles lo mejor. Pero a veces no saben cómo hacerlo. Y en este asunto nadie nació sabiendo. Muchos, cuando ya más o menos saben lo que hay que hacer, sus hijos ya están en condiciones de partir, porque han demorado 14, 15 años en más o menos ubicarse en lo que hay que hacer. Los padres tienen que corregir. Fíjense que corregir es muy distinto a castigar. Y lamentablemente el término que habitualmente se usa en la disciplina infantil es castigo. Nosotros enseñamos que los padres deberían hacer 0 castigo, 0. Nunca castigar a sus hijos. Porque el castigo siempre es punitivo. Es decir, el castigo pretende provocar dolor, pretende provocar una situación de molestia al niño. Y algunos aplican castigos que a veces son desproporcionados, normalmente son desproporcionados, supuestamente equivalente a la falta. El castigo aturde, el castigo provoca miedo, el castigo hace que los niños sean obedientes, pero hasta que le pierden el miedo al castigo. Y entonces, ¿qué va ocurriendo con el castigo? Que la próxima vez el castigo tendrá que ser mucho más drástico para provocar un cambio en el niño. Y entonces vamos en una espiral donde vamos ascendiendo en nuestra radicalidad del tipo de conducta que vamos realizando con nuestros hijos y terminamos en una situación horrenda, donde finalmente muchos padres terminan diciéndolo: nada me resulta. Con este niño no hay cosa que me resulte. Claro, porque el castigo nunca resulta. Si el castigo sirviera para algo, las cárceles estarían vacías, y no con lo que ocurre habitualmente, que los delincuentes son reincidentes y vuelven una y otra vez a caer en lo mismo. Porque el castigo no sirve. ¿Qué es lo que sirve? La corrección. ¿Y qué es lo que es la corrección? Es como cuando tenemos un desperfecto en el vehículo, lo llevamos donde el mecánico, no para que el mecánico agarre con un martillo nuestro vehículo y se ponga a golpearlo porque el vehículo se echó a perder. Lo que hacen los mecánicos, que generalmente trabajan con delicadeza, es buscar el desperfecto, arreglar la pieza que estaba mala, cambiarla en algunos casos, pero es un trabajo que se hace con cuidado. La corrección siempre implica cuidado. Implica entender, en primer lugar, que cada niño es diferente. Es decir, eso va a significar en la práctica que lo que sirve con un hijo no va a servir con el otro, porque cada niño es distinto. Al ser cada niño distinto, significará que en la práctica los padres tendrán que aprender qué sirve con un hijo y qué no sirve con el otro. Hace más de 40 años que se hicieron los primeros estudios para poder descubrir cómo es que se podían efectuar cambios conductuales en los niños. Y Bandura, que fue el primero que hizo los primeros estudios serios en relación con cambio social en los niños, descubrió, por ejemplo, la importancia de la imitación. Cómo los niños van imitando patrones, cómo los niños van imitando conductas y cómo la base fundamental del cambio conductual en un niño es, finalmente, el repetir lo que los adultos hacen. En ese contexto, si yo quiero corregir, tengo que tener muy en cuenta que mi hijo me está mirando y está observando lo que yo como adulto realizo. Por lo tanto, a la hora de corregir, tengo que corregirme, valga la redundancia, como adulto, para que en la corrección a mi hijo no transmita lo que los educadores llaman el currículum oculto. Es decir, que no transmita otros elementos que no tienen nada que ver con lo que estoy pretendiendo. Por ejemplo, yo quiero enseñarle a mi hijo control de emoción, que no se ponga a chillar
cuando algo no le resulte? Bueno, yo tengo que controlarme. Porque si yo tengo estados emocionales alterados y grito, me enojo, digo cosas impropias, rompo objetos, ¿cómo le puedo pedir a un niño que no haga lo mismo? Por lo tanto, la imitación del niño va a partir de lo que yo estoy mostrando. No le podré exigir a mi hijo una determinada conducta si primeramente no lo estoy viviendo yo como adulto. Quiero que mi hijo tenga un buen tono de voz, que cuando hable no hable de manera insolente. Bueno, entonces yo tengo que tratar a las personas con las cuales me vinculo utilizando un lenguaje adecuado, con mi esposa o la esposa con el esposo, con los otros hermanos, con las personas con las cuales nos vinculamos de la misma manera. Hace algún tiempo atrás fui a visitar a una familia y había un grupo de la familia que estaba viendo un partido de fútbol. Un partido de fútbol. Yo fui a visitar a un familiar y estaba con el familiar. Y de pronto veo que una de las personas, uno de los adultos que está viendo el partido de fútbol, se pone a insultar, no sé qué habría pasado, porque yo no estaba mirando el partido, pero se pone a insultar con palabrotas de grueso calibre a las personas que estaban en el partido de fútbol, que no tengo idea quién, no sé si a un jugador o a alguien de ahí, pero insultarlo. Y quedé sorprendidísimo porque esa misma persona le exige a sus propios hijos que tengan siempre un vocabulario decente. Y él, más de alguna vez lo vi llamándole la atención a su hijo por el tipo de lenguaje que utilizaba. Y ahí uní cabos. ¿Y de dónde aprendió el niño ese tipo de lenguaje? Obviamente, de ese tipo de conductas. ¿Quieres que tu hijo no diga malas palabras? No las digas tú. ¿Quieres que tu hijo tenga una actitud de control emocional? Contrólate tú. Si no eres capaz de controlarte en ese instante, haz tiempo fuera y ándate, sale. Porque tú vas a corregir, pero tienes que corregir entendiendo cómo funciona la mente de un niño. Algunos padres exigen que sus hijos colaboren en casa. Yo creo que los niños tienen que colaborar en casa, que los niños no hay que hacerles nada. Lo que hay que hacerles son las cosas que ellos no pueden hacer. Por ejemplo, los niños tienen que hacer su cama, los niños tienen que ordenar su pieza, tienen que guardar sus juguetes, tienen que ayudar a poner la mesa cuando se va a comer, tienen que ayudar a sacar las cosas de la mesa cuando se comió, tienen que ayudar a lavar, tienen que ayudar a barrer la casa, tienen que ayudar con los deberes propios de un hogar. ¿Por qué? Porque están en crecimiento, porque están en desarrollo, porque eso es educación. Ahora, yo quiero que mi hijo lo haga. ¿Qué es lo que yo como adulto tengo que hacer? Hacerlo. Quiero enseñarle a mi hijo cómo se toma una escoba para barrer una casa y limpiar la casa. ¿Quién tiene que limpiarlo? Nosotros. Y generalmente los que escapan de esto son los varones, que generalmente cargan de eso a sus esposas y ellos se hacen a un lado. También al hacerte a un lado le estás dando un mensaje a tu hijo. Entonces, ¿quieres colaboración de tus hijos en casa? Colabora tú. Colabora. Y entonces tendrás argumento para decirle a tus hijos, yo también colaboro y usted también va a colaborar. Y tiene que tener una responsabilidad y puede hacerlo. Cuando corregimos, tenemos que entender que hay etapas para la corrección. Es como un arbolito, cuando va creciendo. Hay una etapa donde ponemos el tutor y amarramos el arbolito para que crezca derecho. Pero si por ABC motivo no pusimos el tutor en el momento adecuado, lo más probable es que el arbolito va a crecer chueco. Y volver a ponerlo para que se enderece va a ser cada vez más difícil. Por lo tanto, el principio es aquí que hay que comenzar lo más temprano posible en hacer las correcciones que sean necesarias para que nuestro hijo crezca de manera armónica, obedeciendo, teniendo una buena actitud, utilizando un lenguaje adecuado, colaborando, compartiendo con sus hermanos, aprender que los juguetes necesitan ser compartidos, etcétera, etcétera. Todo lo que implica el desarrollo de un buen niño. Cuando hacemos las correcciones adecuadas y las correcciones las hacemos a tiempo, entonces a medida que van pasando los años es más fácil hacer otras correcciones. Hay padres que a los adolescentes lo están intentando corregir en cosas que deberían haber corregido cuando eran más niños. Y ya es tarde en algunos casos porque es más difícil, más complejo. Interactuar con la mente de un adolescente no es lo mismo que interactuar con la mente de un niño. De hecho, el niño
tiene un desarrollo cognitivo mayor y tiene capacidades de absorción mejor. El más grande está medio a la defensiva, por lo tanto no te recepciona de la misma forma como te recepciona un niño. Mientras más temprano comenzamos en los actos de corrección, menos problemas tendremos al final con nuestros hijos. ¿Cuándo hay que corregir más? Evitar que surjan malas conductas o situaciones impropias antes de los 6 años. Eso implica que la mayor cantidad de preocupación, de normas, de principios, de exigencias, tiene que ser en esa etapa. Y a medida que va pasando los años, esas exigencias tienen que ir disminuyendo, pero en el entendido que ya han sido incorporadas, porque son parte normal de su desarrollo, porque aprendieron, porque se desarrollaron, porque lo incorporaron como parte de sus vidas. Pero si comienzas tarde, si comienzas a intentar corregir después de los 6 años, vas a tener un puber con problemas y vas a tener un adolescente con conflictos. ¿Quieres evitarte esos conflictos de adolescencia o de pubertad? Inicia temprano. Los padres que tienen hijos pequeños tienen una tremenda tarea que hacer. Mientras más pequeños, más corrección, más claridad en la corrección. ¿Por qué? Porque necesitas que tus hijos incorporen en sus vidas elementos de forma natural, normal, como si fueran parte de su desarrollo. Cuando aprendemos esto y entendemos que hay una etapa para hacer las cosas y que si no se hacen en esa etapa, no se hace una buena corrección, cuando lo aprendemos, entonces el desarrollo posterior es eficaz y es bueno.